Entonces, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar en el curso de biología acerca del microscopio, ¿ya? A ver. Todos conocemos el microscopio, ¿no? Si hemos tenido la suerte de tocarlo, perfecto. Pero si no, al menos lo hemos visto por una imagen, ¿no? Sabemos que es el microscopio, ¿cierto? Muy bien. El microscopio, ¿no? Recuerden que micro significa, ¿qué significa micro? Pequeño. Pequeño, muy bien. Y la palabra escopio significa observar, ¿ya? Entonces viene de dos terminologías, microscopio, ¿no? Observar lo pequeñito, lo más chiquitito que mi ojo no puede ver, por eso necesitamos del microscopio, ¿ya? A ver, el microscopio es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Nuestro ojo puede observar un insecto pequeñito, pero no puede observar una célula, pues es imposible que nuestro ojo pueda observar una célula, ¿verdad? Solamente con el microscopio. Exacto, solamente con el microscopio, ese instrumento es el que nos va a ayudar a poder observar, ¿listo? Entonces, el primer microscopio, ¿ya? Como ustedes ya buscaron al inicio de clase, fue inventado por una casualidad así. Eh, Fue inventado por una casualidad en experimentos con lentes. En 1590 y 1600, Zacharias Hansen, ¿ya? Inventó un microscopio con una especie de tubo con lentes en sus extremos. De 8 centímetros más o menos de largo, soportado por 3 delfines de bronce. Ya imagínense, un instrumento antiguazo. Pero se obtenían imágenes borrosas a causa de las lentes de mala calidad. Pero ya se había inventado el microscopio, ¿no? Estos primeros microscopios aumentaban la imagen 200 veces. De lo que podía ver el ojo humano, 200 veces más eran aumentadas. Y no permitían agrandar la imagen más de 2000 veces. Galileo hizo un microscopio en el siglo XVII. Pero el primer microscopio inventado por casualidad fue por Zacharias Hansen, ¿ya? Acuérdense ese nombre, Zacharias Hansen. ¿Listo? El microscopio. Y después cuando se inventó el microscopio, tuvo que pasar algunos años más para que ese microscopio fuera perfeccionándose aún más. Y durante ese transcurso hubieron personajes que aportaron mucho para la ciencia y también pues tuvieron la necesidad de perfeccionar ese microscopio para que pudieran conocerse otras cosas que no sabíamos, ¿ya? Fue el holandés Antonio van Leeuwenhoek, ¿ya? Quien perfeccionó el microscopio. Este personaje lo perfeccionó usando lentes más pequeños, lentes más potentes, lentes de buena calidad, porque recuerden que lo que inventó Zacharias, las lentes eran bien borrosas, ¿no? Entonces, durante las siguientes décadas, los microscopios fueron creciendo en precisión, fueron creciendo en complejidad y fueron la base de numerosos adelantos científicos. Y fuimos descubriendo muchas cosas que el hombre ni siquiera se imaginó, ¿no? Entonces Aristóteles, pues ya en su lecho de muerte estaría feliz y contento, saltando de un pie. Pero recién en el siglo XX, ya, llegó el gran cambio. El microscopio electrónico, como su propio nombre lo dice, electrónico. Fue el boom, ¿no? Este microscopio electrónico sustituyó la luz por electrones. El microscopio antiguo tenías que usar una luz, así como un foquito, pero ahora el microscopio electrónico usa electrones de alta gama, de alta resolución, con campos magnéticos. El primer microscopio electrónico lo construyó el físico canadiense James Hilliard en 1937. Miren, hace poquito nada más. ¿Ya? Y podía ampliar las imágenes hasta 70.000 veces. El primer microscopio solamente podía ampliar 200 veces. El microscopio electrónico lo amplía 70.000 veces. Entonces miren la diferencia, ¿no? Entonces imaginemos mirar el microscopio, ¿no? Y cómo ¿Qué avanza la cosas? tecnología. Claro, ¿qué cosas no podríamos mirar en el microscopio? Es interesante. Entonces, ¿quién inventó el microscopio, el primer microscopio que inventó así de casualidad? ¿Cómo se llama el personaje?
Zacarías Jensen. Hansen, Zacarías Hansen, muy bien, ¿no? Entre 1590 y 1600. Después lo siguió Galileo, aumentó las lentes, ¿no? Zacarías Hansen inventó el microscopio, pero recuerden que las lentes que usaba era borrosa, y Galileo la perfeccionó, las lentes un poco más nuevas, más vistosas, aumentadas un poco más. Antonio van Leeuwenhoek también perfeccionó ese microscopio, ¿no? Pero el primer microscopio que salió hacia la luz y que fue una tecnología súper avanzada fue el microscopio electrónico, ¿no? Este fue el primer microscopio electrónico. Ahorita no es así, pues ahorita es, después le voy a enseñar la imagen, es mucho mejor. Pero ahí nada más en 1937 Miss, apareció pero el hay primer algunos microscopio microscopios electrónico. que son blancos. Vamos a ver, eso depende del color. Entonces, ¿cuántos tipos de microscopios tenemos? Acá. Microscopios ópticos y microscopios electrónicos, ¿sí? Los microscopios ópticos se van a dividir, eso es para que sepan nada más, ¿ya? Microscopio óptico simple, que utilizas una lupa. Hay diferentes tipos de microscopios. Y los microscopios ópticos compuestos, porque utilizan varios contrastes, pues no tiene campo oscuro, contraste de fase, fluorescencia, etc. Y los microscopios electrónicos, que son las de última gama que hay, tienen varias vistas de transmisión, barrido digital, efecto túnel o cuántico. Entonces, el microscopio es un instrumento necesario para la ciencia. Lo van a encontrar en diferentes áreas, sobre todo de salud, de química, en todas las áreas prácticamente van a encontrar un microscopio, ¿no? Cuando van al hospital y se van a hacer sus análisis de laboratorio, tiene que haber un microscopio, ¿no? Entonces el microscopio es útil. ¿Quién es este personaje? Zacarías Jansen. Zacarías Hansen. Gracias a este hombre es que el día de hoy tenemos un microscopio, ¿no? Miren su microscopio antiguo de él, cómo era, hecho de madera, con un tubo, acá era la lente que se ponía antes, acá ponías un pequeño vidrio, ¿no? La luz era como una velita, una fogata nada más que te permitía ver, ¿no? Ahora no es así, pues ahora el microscopio es diferente, pero esto fue el primer microscopio inventado por Zacarías Hansen. Antes prendían acá una fogata y así hacía luz acá. Tú ponías el ojo acá, acá ponías el ojo y gracias a la luz tú podías ver lo que ponías acá a la vista en esta lente, ¿no? Y todo era de madera, rústico, antiguo. Muy bien. Ahí están algunos microscopios que pasaron a la historia. ¿Sí? Robert Hooke, que fue el primer hombre que puso como nombre a la célula. Antiguamente habían visto, ¿no? Pero nadie quiso decir, esto es una célula, nadie se atrevía. Solamente Hooke, cuando llegó en 1660, dijo, esto se llama célula, y revolucionó todo. Y hasta el día de hoy, pues, conocemos que es una célula, ¿no? Que es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Gracias a este microscopio nada más. Entonces, miren todos los microscopios que tuvieron que pasar por años hasta llegar al día de hoy, que es el microscopio electrónico o el óptico, ¿no? Que es ya pequeño, más pequeñito, tiene varios oculares compuestos, uno solo. Entonces, el microscopio es un instrumento importantísimo para la ciencia, muy importante. Vamos a ver este video, chicos? A ver, voy a ver si le he compartido el sonido. Miss, esto va a ser la práctica, ¿no? Sí, va a ser en la práctica. Muy bien, entonces vamos a observar este video, ¿ya? Presten atención al video. El microscopio de Leeuwenhoek tuvo un antecesor, el microscopio compuesto o microscopio óptico, el cual constaba de dos lentes y un aparato de iluminación. Sin embargo, debido a ciertas dificultades en su uso relacionadas con la óptica y con la iluminación, fue relegado durante algunos años como instrumento científico. A pesar de dichos inconvenientes, gracias al microscopio compuesto, en 1665, el físico inglés Robert Hooke pudo nombrar por primera vez a la unidad fundamental de los seres vivos, la célula. Aunque Leeuwenhoek ya había descrito algunas células vivas, nadie antes de Hooke acertó en bautizarlas. Estaban ahí simplemente como una entidad misteriosa e indescifrable. Por supuesto, se podrá pensar que el nombre es lo de menos. Sin embargo,
constituye un elemento crucial para distinguir y ordenar la gran variedad de cosas que circundan nuestra vida. Listo, chicos. Pequeño video nada más, ¿no? Entonces ahí bien claro te dice, Robert Hooke fue el que dijo por primera vez, esto se llama célula. Antes de él habían científicos que ya habían visto, pero nadie se atrevía a decir. No, nadie se atrevía a decir porque tenían miedo pues de equivocarse. Pero Hooke no, ¿no? Y entonces cuando él dijo que esto se llama célula porque vio en el microscopio todo se revolucionó. Fue un cambio total para la ciencia. Muy bien. Listo, a ver, prendan su cámara, chicos, prendan su cámara. ¿Por qué la tienen apagada? Este mapa que ahorita les voy a proyectar, ahí está, miren, este mapa de microscopio lo van a copiar a la espalda de su libro. ¿Ya? A la espalda, ahí bien grande, este mapa, ¿sí? Tienen que tener este mapa, nada más. Ahora vamos a avanzar libro. Acá. Acá está mi libro. Saquen todo su libro. Voy a preguntar yo. A ver, voluntario, para que me lea, por favor. Página 3, chicos, voluntario. Vamos a leer esta pequeña lectura. A ver, le escuchamos. A ver, lee, por favor. El origen de la célula. La edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. Cuando se formó, era una masa ardiente de rocas fundidas. Luego de 1.000 millones de años, la superficie se enfrió, lo suficiente como para dar paso a una corteza sólida, llena de volcanes que arrojaban a la atmósfera gran cantidad de cenizas y gases. La elevada temperatura ambiental originó inmensas masas de nubes que causaron grandes tormentas. Estas condiciones se propiciaron la formación de las primeras moléculas orgánicas. Se fueron arrastradas por las lluvias y acumuladas en los océanos primitivos, en donde se agruparon. Así nacieron las primeras células. Este proceso ha sido llamado el origen de la vida. Gracias. A ver, pregunta. ¿Quiénes fueron los que primero poblaron la Tierra? A ver, ¿quién me dice? Las células. Ya, pero ¿qué tipo de células? Porque existen dos células, la célula eucariota y la célula procariota. ¿Quién fue el primero que dio paso a la vida? A ver, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Procariota o eucariota? Porque hay dos tipos de células. Eucariota. ¿Eucariota? Procariota. ¿Quiénes conforman a la célula procariota? ¿Qué seres? ¿Qué seres tienen célula procariota? Los gases. No, los gases no son seres vivos. ¿Los animales? ¿Los animales tienen célula procariota? No. ¿Los humanos? Los humanos peor, pues los humanos somos... ¿Qué microorganismos? Los humanos somos animales, pues. Las bacterias. ¿Las plantas? Las bacterias, no, las plantas. Las bacterias. Las bacterias tienen célula procariota. Entonces, los primeros que poblaron a la Tierra fueron las bacterias. Y gracias a estas bacterias es que fueron evolucionando al transcurso de millones y millones de años. ¿Ya? Ahora, antiguamente había oxígeno en la Tierra que permitía hacer vida en el planeta. ¿Había oxígeno? ¿No? ¿Qué te dice el libro, Briana? ¿Había oxígeno según la lectura? ¿Nosotros qué necesitamos para vivir? ¿Qué gas importante? El aire. El aire, ¿no? Y el aire está constituido de oxígeno, es lo que nosotros necesitamos. Antiguamente había oxígeno, dice que había corteza sólida, volcanes que arrojaban a la atmósfera gran cantidad de cenizas y de gases. ¿Había vida antiguamente? No había vida. No había oxígeno, había gases tóxicos, que si tú vivías ahí, automáticamente te morías. Por eso ningún animal podía vivir, porque todo era tóxico. Pero, ¿no? Algunas células sí pudieron vivir con esos gases tóxicos, y fueron las bacterias, pues. Fueron las bacterias, y al pasar de los años, las bacterias fueron perfeccionando, se fueron adaptando a ese sistema, ¿no? Entonces, ¿qué gases constituían la atmósfera inicial de la Tierra? ¿Qué gases? Un gas tóxico. El azufre, por ejemplo, a ver, vamos a poner acá, ponen como viñeta, como quieran, ¿ya? El nitrógeno,
¿no? Existían muchos gases, vamos a poner esto. Y el dióxido de carbono. ¿Ya? Ponen ahí, de corrido para abajo, como ustedes quieran. Entonces, esos son algunos de los gases tóxicos que existían en la Tierra, que no permitían que ningún ser podía vivir. No había nada, todo era volcán, erupción, lava, todo era tormentas, desastre, gases tóxicos, todo era así. Imagínense, pues, ¿no? Y no permitía que ningún ser vivo pudiera relacionarse o vivir. Solamente las bacterias que por ahí, algunas bacterias pudieron resistir y al pasar de millones y millones de años, estas bacterias pudieron relacionarse, pudieron reproducirse y subsistir, ¿no? Y dar vida a otros seres. ¿Listo? A ver, ¿quién lee esta partecita? El microscopio permite ver lo imposible, lo invisible. A ver, ¿quién me lee esta parte? Prenda su cámara. Ya, a ver, te escucho. El microscopio permite ver lo invisible. En 1665, el científico inglés Robert Hooke observó finas láminas de corcho con un rudimentario microscopio y pudo comprobar la existencia de un conjunto de celdillas, a las que comparó con las celdas de un panal. A estas unidades rectangulares repetidas unas junto a otras, las llamó cedillas. En latín, cellulae, nombre del que deriva la palabra célula. El microscopio fue clave de todos los avances en el conocimiento de la célula. Sin este instrumento hubiera sido imposible su estudio. En la actualidad existen dos tipos de microscopio, ópticos y electrónicos. Listo, gracias. Entonces acá te dice, ¿no? ¿Quién fue el científico que dijo por primera vez esto se llama célula? ¿Cómo se llama? Robert Hooke. Robert Hooke. Acuérdense porque siempre pregunto eso, en 1665, hasta con fecha y todo. ¿Ya? Robert Hooke. Entonces él fue que en un microscopio, es el primer microscopio inventado por Zacharias Hansen, ¿no? Él fue y sacó de un corcho, ustedes conocen el corcho, pues, ¿no? Sacó el corcho, sacó una fina lámina y lo puso al microscopio. Y se observó como si fuera un panal. Conocen ustedes el panal de la abeja, ¿no? Que tenía huequecillos. Así vio. Y dijo, estos son como unas celdillas. Esto lo voy a llamar célula. Y así fue que dijo, ¿no? O la primera vez que nombró célula. Y recuerden que la célula es fundamental de todo ser vivo, es la unidad fundamental de todo ser vivo. Muy bien. El microscopio es un instrumento importante, es la clave de todos los avances científicos de la célula. Muy bien, a ver, ¿quién lee esto? El estudio de la célula. A ver, Paola Moriano, a ver, el estudio de la célula, te escuchamos. Se piensa... El estudio de la célula. Se piensa que las primeras que hubo sobre la Tierra aparecieron hace 3.500 millones de años, pero fue recién en el siglo 17, cuando el hombre pudo verlas, gracias a la invención del microscopio. En 1665, Robert Hooke observó las celdillas de la lámina del corcho, como ya te contamos. De ahí viene el término célula. 8 años después de este descubrimiento, Anton van Leeuwenhoek descubrió otras células, los espermatozoides, los glóbulos blancos y las levaduras. Exacto, muy bien. Entonces miren, en 1665 Robert Hooke describió que existían células. Y luego, algunos años más adelante, Anton von Leeuwenhoek descubrió otras células, los espermatozoides, ¿no? Que son células. Descubrió los glóbulos blancos, nuestras células de defensa. Descubrió las levaduras. Después pasaron otros años más
Alguien por ahí descubrió el óvulo. Por ahí descubrieron que existían los glóbulos rojos. Entonces, miren, ¿no? Solamente tuvo que haber una persona para descubrir una célula y los demás fueron descubriendo aún más. De ahí reciente, nomás el siglo pasado, descubrieron el núcleo de la célula. O sea, otra partecita más pequeña que la célula. Y de ahí descubrieron el nucleolo de la célula, más chiquitito que el núcleo, ¿no? Qué interesante. Entonces, el microscopio, el aumento máximo de un microscopio óptico es de 100 veces. 100 veces, chicos, ¿ah? El óptico. El electrónico presenta una resolución de 40.000 veces mayor que la del microscopio óptico y 2 millones de veces mayor que la del ojo humano, ¿no? Partes del microscopio, para que puedan conocer, a ver, voy a... Un ratito, ahí está, mejor ahí. Partes del microscopio, donde colocamos nuestro ojo para poder ver ocular, ¿ya? Ese tubito largo, tubo. Muy bien, vamos a ir por el lado derecho, ¿ya? Esto de acá, que ven acá, que se llama revólver, gira, tac, tac, empieza a girar, porque tiene varios oculares, mira, tiene varias vistas. A ver, varios objetivos, se llaman objetivos, aumentados en muchas veces, puede ser aumentado en 70, en 100, en 200, entonces esto gira, es como un revólver, empieza a girar, ¿ya? Luego, este que ven acá como un platito sólido, se llama... Uy. A ver. Ahí está. Se llama platina. Miren este platito que ven acá. Platina. ¿Ya? Luego esta platina, acá se va a poner la vista, lo que tú quieras ver. Por ejemplo, quieres hacer un pedacito, un corte de piel, ¿no? Pones acá tu imagen. Encima de la platina tienes 2 pinzas. A ver. Ahí está. Pinza, ¿no? 1 y 2 pinzas para que puedan sostener a la platina y pueda ver la imagen. Si no, pues la platina va a salir volando. Después, miren, tienes otra visión acá abajo. ¿Para qué será esto? Se llama diafragma. Regula la luz, porque la luz va a entrar por acá abajo. Y lo de acá se llama fuente de iluminación. Aquí hay una luz y el diafragma regula esa luz para que la luz que viene de la parte inferior pueda penetrar la imagen y tú cuando estás viendo de la parte de arriba, ¿no? De tu ocular, puedas ver la imagen. Y estos objetivos giran porque aumentan la imagen, ¿no? Puedes girar, puedes quizá tú verlo en 70 veces aumentado, en 100, 200, 300, 500, lo que tú quieras ver, ¿no? Esta de acá se llama pase, porque acá se siente el microscopio, pase. A ver, vamos subiendo. ¿Qué más sigue? Brazo, ¿no? Brazo del microscopio, donde sostienen al microscopio. A ver, ahí está. Tornillo de enfoque micrométrico. Acá hay 2 tornillos. Micro significa chiquito y macro significa grande. Entonces ahí tú, bueno, ¿no? La persona que utiliza el microscopio o aumenta o agranda, ¿no? Micro significa que lo voy a hacer más chiquitito y macro significa grande. Voy a aumentar. Entonces juego estos botones. Aumento, disminuyo. Aumento, disminuyo. Muy bien. Entonces esas son partes del microscopio. ¿Listo? Ahí van copiando. Al video les dejo también para que copien. Ahí está. ¿Listo? No se ve muy bien. Ya, para eso está el video. Para que el video lo voy a saber bien. ¿Listo? Ahí está. A ver, una pasada más. Ahí está. Ocular, tubo, revólver, objetivos, platina, pinza, diafragma, fuente de iluminación, base, brazo, tornillo. Pone micrométrico y macrométrico nada más, ¿no? Tornillo micrométrico, tornillo macrométrico. Listo, última página. A ver, el microscopio es un... ¿Qué es el microscopio? Instrumento. Instrumento, muy bien. Necesario para la observación de las... Vamos a poner células, ¿ya? Células. El microscopio, a ver, acá les voy a ayudar, óptico, utiliza, ¿qué utiliza el microscopio óptico? Para que se ilumine.
¿Qué utiliza el microscopio óptico para que se ilumine? La lupa. Luz. Para iluminar imágenes. ¿Ya? Imágenes que se quiere observar. Y el microscopio, había óptico y el otro microscopio, ¿cómo se llama? Electrónico. Electrónico, muy bien, electrónico. Emplea un haz de electrones de alta resolución, mucho más que el óptico, resolución, en lugar de luz. El óptico ya no utiliza luz, utiliza electrones. Muy bien, entonces ahí está. Inventor del microscopio, Johari. ¿Quién es? Quiero escuchar a Johari. Inventor del microscopio, Johari. Se acaba mi clase, falta Kisis. Mauricio, inventor del microscopio. Christopher, inventor del microscopio. ¿Les puedo decir? Joao, inventó el microscopio. Uy, ¿cómo van a hacer su Kisis? ¿Puedo ser yo? Un ratito, Yo. pero Joao, Besania. Yo no sé por qué tiene la cámara apagada Joao, Besania, Aldair, Marjorie. Fuerte, ¿quién inventó el microscopio, chicos? Zacarías Janssen. Zacarías Janssen. ¿Y por qué Christopher me raya mi librito y pone Robert Hooke? Zacarías Janssen, inventor del microscopio. Fue el primero en emplear la palabra célula. Diego. Robert Hooke. ¿Y por qué me ponen Watson? Mira, ahí está la X. Saque esa X de ahí. Ya. ¿Qué organismos presentan célula procariota? Y yo les dije que fueron los seres primitivos en poblar la Tierra. La Tierra. Bacterias. Acuérdense, miren, ¿ah? ¿Qué parte del microscopio regula la luz? El espejo. Diafragma. Eco, muy bien. Célula procariota es aquella que carece. Ya. La célula procariota, o sea, la bacteria, no tiene. ¿Qué es lo que no tiene la bacteria? A ver, ¿alguien sabe qué es lo que no tiene? No tiene rizomas, no tiene membrana celular, parecelular. Núcleo. ¿Quién lo No tiene dijo? núcleo. ¿Quién lo dijo? Núcleo, muy bien, chicos. Perfecto su respuesta. Una bacteria no tiene núcleo, no está delimitado su núcleo. Tiene nucleolo disperso en su citoplasma, pero núcleo no tiene. ¿Ya? Entonces, para la clase de hoy, página 6 al Canvas, página 5 al Canvas y página 3 al Canvas y tu mapa conceptual al Canvas. ¿Ya saben? Listo. Profesora, Dime, ¿el Ángel. mapa también se puede copiar o imprimir? Sí, no hay problema, copias o imprimes, pero tiene que estar pegado a la espalda de tu libro, ¿ya? Listo, muy bien.